Gracias a todos, gracias a la organización por poner este grano de arena más en la causa que nos ocupa desde hace muchos años. Y yo os voy a hablar con ejemplos de Córdoba y de otros lugares, pero voy a intentar dar teoría general sobre la situación de los crímenes del franquismo. Es un poco mi teoría testamentaria, que es lo que yo quisiera que al final se difundiera y al final quedara claro en la sociedad, en España, qué es lo que ha ocurrido aquí, cómo lo tenemos que calificar y cómo se tiene que ver. El que no se vea del todo claro se debe, en principio, a dos razones. Una, la fortaleza con que ha pervivido desde el comienzo de la transición el franquismo sociológico, el tardofranquismo, el neofranquismo, la fuerza con que han pasado de la dictadura a la democracia actual, y por otra parte la debilidad del sector puramente democrático nuevo que irrumpió también al comienzo de la transición. La fortaleza de los supervivientes y la debilidad de los recién llegados por mucho entusiasmo que pusieron en ello, evidentemente. Entrados ya en el siglo XXI, los historiadores, hay que decir que un pequeño grupo de juristas van por delante de los historiadores, entre ellos Carlos Jiménez Villarejo y otros más. Los historiadores, digo, tienen la gran responsabilidad de contribuir al veredicto de la historia. Los historiadores no son jueces, sino acarreadores de material veraz y factual para que la historia emita su veredicto. En España los historiadores tienen ante sí este reto, responder ante la sociedad con esta pregunta: ¿cómo va a pasar Franco a la historia? ¿Cómo va a pasar a la historia el golpe militar? La dictadura subsiguiente. De ningún modo la ciencia histórica puede permitir que Franco y su régimen escapen de rositas por la puerta falsa de la historia. Lo más lógico es, por ejemplo, que aquella declaración de Olof Palme en 1975, cuando los últimos fusilamientos de Franco, fuera una realidad. Decía Olof Palme: lo increíble es que esto pueda continuar, que estos asesinos del diablo puedan seguir, y durante casi 40 años han atormentado al pueblo español. Caerán en la más profunda vergüenza y humillación, y el veredicto histórico será terriblemente severo, pues Olof Palme se equivocó. Todavía no hay veredicto y tenemos que conseguir, en medio de la inundación de equidistancia que hay en la sociedad y en el mundo académico, tenemos que conseguir que el veredicto histórico, condenatorio, por supuesto, tenga lugar. Llama lo primero la atención la crueldad y la enorme violencia radical que desató el golpe militar del año 36. Esto no se improvisa, esto no tiene una explicación solo en España, la tiene también en Europa. Durante el primer tercio del siglo XX ocurre en Europa un periodo de fascistización y de pensamiento prefascista que ocupa todo ese primer tercio. Eso hace diferenciar el golpe militar español del año 36 de otros golpes que hubo en España, pronunciamientos militares en el siglo XIX, incluso la dictadura de Primo de Rivera. Ahora se produce en toda Europa, en ese primer tercio,
una mentalidad agresiva creciente a partir, digamos, de un post-darwinismo que aplica la teoría de la selección natural desde el mundo animal al mundo de las personas, al mundo de los seres humanos, eliminación de los inferiores y mantenimiento y protección de los superiores. Así se abre la puerta a la escalada de la violencia de masas, de indiferencia por la vida misma y el espantoso fenómeno del crimen de oficina. Al mismo tiempo, en ese primer tercio, paso enseguida, porque ya empezamos a tener ejemplos en España, se pasa a la apología de la guerra, presente en muchísimos textos. El italiano Marinetti decía ya en 1920, comillas, queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo. Es decir, el mantra de la higiene, la limpieza, que es un término típicamente fascista y que se aplica en los relatos de los llamados nacionales, cuando refiriéndose continuamente a la ocupación de tal pueblo o de tal otro, dicen que las tropas dedicaron varios días a operaciones de limpieza. La limpieza. Para esto se hizo el golpe militar, no contra militares. El golpe militar franquista no va tanto contra militares, contra combatientes definidos, sino contra el personal civil. Por primera vez en la historia de España, el golpe del año 36 iba contra el personal civil. Con esto, por citar otro ejemplo, de finales del siglo XIX, un mariscal alemán, von Moltke, que dice: la guerra forma parte del designio de Dios sobre la tierra. Sin la guerra el mundo se hundiría en el pantano del materialismo. Bien, estas opiniones, y refiriéndome a esto del postdarwinismo, que hace furor en el primer tercio de la Europa del siglo XX, pues se pone en marcha el eugenismo negativo, es decir, el desprecio y el acoso a los inferiores. Si es de manera clínica, médica, pues se produce el ataque a los disminuidos, a los crónicos o dependientes. Esto motivó que Hitler decretara el programa Action T4 en septiembre del año 39, que fue para lo que se inventaron en principio las cámaras de gas, y en año y medio eliminaron a 70.274 personas. Eso por sentido clínico. El eugenismo racial se refería a eliminar las razas inferiores y a potenciar las razas superiores. El racismo, de lo que hoy tenemos mucho ejemplo. Esto no ha terminado. Y por último, que lo que más nos interesa, en tercer lugar, el eugenismo social, poniendo en el ojo del huracán a los proletarios y a los pobres. Un fuerte discurso antisocial recorría Europa. Aquel creciente protagonismo de las masas causaba úlcera en las oligarquías. El caciquismo agrario del sur de España estaba harto, cuando no temeroso, de aquella chusma jornalera exigente a la que buscaba la manera de escarmentar y doblegar. El golpe militar del 36 será la gran oportunidad. Sobre aquel desagradable protagonismo ya escribió Ortega La rebelión de las masas. En el 31 se proclamó la República y muchos proletarios accedieron a cargos públicos, municipales, incluso provinciales, algo insoportable para la burguesía conservadora. El discurso antisocial era creciente y los patronos decían que os dé de comer la República. Además, cuando se producían manifestaciones,
Es frecuente el caso de terratenientes apostados en balcones y ventanas y al pasar la manifestación disparar y hubo muertos. Esto ocurrió en Rute, ocurrió en Palma del Río, en otros lugares, Bujalance. Es el odio visceral a aquella multitud que quería su protagonismo en la historia, pero que las teorías europeas, por supuesto presentes en España, la han hecho objeto del odio más profundo. Ese eugenismo agresivo europeo pasará de la evolución de las especies a los seres humanos, a los proletarios, a los pobres, que serán el objeto de la higiene y de la limpieza, o el despiojamiento del que hablaba Himmler el 24 de abril del año 43 con relación a los judíos. Todos los inferiores son vidas indignas de ser vividas, incluidos estos del barco Aquarius, que afortunadamente hay que aplaudir el gesto que ha tenido el nuevo gobierno de acceder a la acogida de estos despreciados por Europa. Son los pobres, las vidas indignas de ser vividas. En Europa, en la preguerra, se llega a teorizar la inferioridad biológica de los pobres, y el origen de la pobreza no sería de carácter económico, sino biológico. Los hijos heredan la pobreza de los padres. El desprecio por la humanidad inferior es impresionante, como antesala de la matanza de masas que teñirá de sangre el siglo XX. Para el franquismo, por ejemplo, en plena guerra, los republicanos no eran más que un ejército de bellacos, según la memoria crítica de la Inspección General de Campos de Concentración de comienzos del año 38. Algo parecido a lo que dijo Himmler ante los 600.000 prisioneros soviéticos de la batalla de Kiev, septiembre del año 41, a los que calificó de subhombres. Curiosa, y ordenó dejarlos morir de hambre, cosa que ocurrió, pero no fue la única vez. En varias ocasiones, los nazis dejaron morir de hambre a centenares de miles de prisioneros. La aniquilación por hambre fue otro invento de los fascismos europeos. Hambrear a la multitud mediante dietas hipocalóricas y genocidas es el exterminio pasivo. Que el hambre complete lo que no hicieron las ametralladoras. Franco utilizó a mansalva el hambre como instrumento represivo en sus campos de concentración y en sus cárceles inhumanas por infracondiciones de todo tipo. La gran mortandad de las cárceles de Franco ha sido muy poco estudiada. Sabemos que en la de Córdoba, la prisión nueva, no tanto la del Alcázar, el Alcázar, que fue la que funcionó durante la guerra y la inmediata posguerra, la prisión nueva, no la que hay ahora, sino la que había junto a la fábrica de cementos Aslan, ahí, sobre todo en el año 41, se producen 756 muertos de hambre. Y hay datos de alguna prisión más de España, pero de esa mortandad se ha estudiado poco. Los crímenes con relación a Franco no se puede hablar ya de represión. La palabra represión queda corta. Represión es cualquier cosa, cualquier carrera y dispersión de gente por la calle es represión de una manifestación. Represión se nos queda corta, hay que hablar a otro nivel, a otra altura, porque lo que Franco comete y perpetra en España no es solo represión, es mucho más, son crímenes internacionales que vulneran el derecho internacional. Yo no soy jurista, pero me he esforzado en estudiar todo lo que he podido esta materia y ahora os daré algún detalle. Los crímenes de lesa humanidad
bajo el franquismo. Este concepto de crímenes contra la humanidad o lesa humanidad surgió en el Estatuto o Carta de Londres de agosto del año 45 para juzgar a los criminales nazis. Ahí se dice que el crimen de lesa humanidad se refiere, abro comillas, a la comisión de actos generalizados y sistemáticos de asesinato, tortura, esclavización o persecución de civiles inocentes en aras de una línea política. Ha habido quien, tomando al pie de la letra el término de retroactividad, dice que no se puede hablar de crímenes de lesa humanidad antes del Estatuto de Londres del año 45. Bueno, esto con relación a lo jurídico se podría discutir o lo pueden discutir los juristas, pero de lo que no hay duda es de la calificación histórica. La calificación histórica trasciende, por supuesto, esa fecha para atrás. De todas maneras, hay dos consideraciones curiosas. Una es que los crímenes contra las leyes de la humanidad aparecen ya en la cláusula Martens de las conferencias de La Haya de 1899 y 1907 con el siguiente texto: las poblaciones y los beligerantes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho internacional, tal como resultan de los usos establecidos entre las naciones civilizadas, de las leyes de la humanidad y de las exigencias de la conciencia pública. De manera que con la cláusula Martens de finales del 19 y comienzos del 20 ya se podía haber juzgado la criminalidad franquista con toda pertinencia. Ya en el Tratado de Versalles del año 19 se contemplan dos delitos. Uno, los actos de provocación del inicio de la guerra, provocar una guerra, y segundo, las violaciones de las leyes de la humanidad, lo cual lo toman de la cláusula Martens, y no hemos llegado todavía al Estatuto de Londres del año 45. Por tanto, estos crímenes que se dicen así contra la humanidad en el año 45 no son un delito nuevo, sino que son delitos preexistentes ya en la legislación de, bueno, pues, de orígenes remotos. El asesinato, la tortura, la esclavización, la persecución, todo esto ya son delitos antes de unirse todos y reunirse en ese paquete de crímenes contra la humanidad del año 45. Que aparecen en esas conferencias de La Haya, en las convenciones de Ginebra también del 864, del 68, en el siglo XX del 23 y del 29, diversos tratados, etc. El Estatuto de Nuremberg estableció un periodo punible, y esta es el otro detalle interesante. El Estatuto de Londres pone como fecha desde donde se aplica el castigo, la jurisdicción del Estatuto, el 30 de enero del año 33, cuando Hitler sube al poder. Por tanto, el franquismo también entra ahí en el Estatuto de Londres del 45, porque los hechos punibles ya arrancan desde el año 33. ¿Qué ocurre? Que si el resultado de la guerra hubiera sido otro, desde luego todo esto se habría aplicado ciertamente, pero como fue el contrario, todo esto se borra del mapa. Como ha dicho Ignacio, la legislación española queda fuera de todas estas consideraciones. Efectivamente, en este Estatuto de Londres se prohíbe la comisión de actos inhumanos. Los crímenes atroces cometidos por el franquismo desde el 17 de julio del 36 tenían ya en aquella época la categoría de actos prohibidos por el derecho de la guerra. Ya lo hemos dicho, leyes de la humanidad, la exigencia de la conciencia pública, y teniendo en cuenta que el golpe militar, y aquí tomo palabras de Garzón en sus autos de octubre
y de noviembre de 2008, un plan preconcebido que incluía el uso de la violencia como elemento básico de su ejecución. Finalmente, la redacción, como ha quedado hasta el momento presente, de los crímenes contra la humanidad está fijado en el Estatuto de Roma del año 98 y son 7 los crímenes de lesa humanidad. Primero, asesinato. Asesinato indiscriminado, porque luego lo vamos a diferenciar del asesinato, del genocidio, que es asesinato discriminado, el que va contra un grupo concreto, determinado, elegido. Los asesinatos de crímenes contra la humanidad son más bien indiscriminados. 2, deportación o traslado forzoso. 3, encarcelamientos masivos. Franco ha cumplido esto, o más de cumplirlo, ha perpetrado tortura. 5, persecución de un grupo o colectividad, que es la izquierda española, el republicanismo español. Desapariciones forzadas y otros actos inhumanos causantes de grandes sufrimientos, de lo cual todos tenemos noticia. Para resumir, en este Estatuto de Londres, la primera novedad es hablar de la motivación ideológica y política de los crímenes, y 2, que la perpetración de esos crímenes es llevada a cabo por el Estado o sus funcionarios. El genocidio, yo creo que crímenes contra la humanidad, bueno, se han producido en Córdoba. Luego lo vamos, es obligar a las personas al exilio forzoso, encarcelamientos masivos, tortura, persecución de un grupo determinado, desapariciones forzadas, todo eso lo tenemos en Córdoba. Veamos el delito de genocidio, y ya es el penúltimo epígrafe. La genocidiología, estudio del genocidio, es una escuela en total olvido en España. No se estudia nada de este tema. Sin embargo, tienen una mentalidad nueva y avanzada, pionera, digamos, un grupo de juristas españoles como Jiménez Villarejo, aquí presente, Martín Pallín, Joaquín Bosch, Baltasar Garzón, Juan Méndez, Ramón Sáez, Araceli Manjón, etc. Un grupo que desde luego abre camino a que los historiadores despierten en la calificación histórica. Si ellos hacen la calificación jurídica, la calificación histórica la tienen que hacer los historiadores, y para que despierten, varios juristas están abriendo camino. La genocidiología, el estudio del genocidio, arranca de una Biblia o libro fundamental, que es este de Rafael Lemkin, El dominio del eje en la Europa ocupada. Este libro es la base de toda la teoría, sobre todo en el capítulo 9, para hablar de genocidio. Y es sorprendente que la traducción de la gran obra de Rafael Lemkin, un jurista polaco huido de la invasión nazi en el año 41 o en el mismo 39, terminó este trabajo en el año 43 y se publicó en 1944. Bueno, pues este libro es la traducción argentina, que ni siquiera se ha hecho en España, de la editorial Prometeo de 2008, es la única traducción de Lemkin que tenemos en España, salvo un segundo libro, pero ya muy reducido, que es la traducción del capítulo 9 de Rafael Lemkin hecha por Antonio Belorza. Una traducción parcial, con algunos artículos de Lemkin, y esto es lo único que se dispone en España sobre la teoría del genocidio, uno de 2008 y otro de 2015. ¿Qué quiere decir esto? Que parece que en España la teoría del genocidio no importa, no existe, no ha ocurrido. Es una parte más del negacionismo. El negacionismo latente, persistente,
aunque sea disfrazado de equidistancia, que existe en nuestra sociedad. Otra pieza importante, ya estoy mal de tiempo, otra pieza importante es el informe Whitaker del año 84, que también viene en la traducción. Es muy interesante ese informe Whitaker, que ya viene en la traducción de 2008 de Buenos Aires. Rafael Lemkin, desde los albores del año 30, andaba obsesionado con la búsqueda de la justicia universal para evitar la impunidad de los crímenes masivos cometidos dentro de unas fronteras, para que no se calificaran como asunto interno y pudieran ser perseguidos por cualquier país. Es decir, es un afán enorme por conseguir la justicia universal. Eso le llevó a estudiar tanto y llegar a un nuevo término que fue la palabra genocidio. En América Latina sí que existe una genocidiología importante. Se han publicado importantes trabajos en Argentina, en Chile, en Colombia, incluso en México y en Estados Unidos. Trabajos, investigaciones, pero muy poco en España. El genocidio es una pluralidad de acciones, no es una sola acción, no es solo fusilar o matar. Primero, tampoco se persigue al individuo en cuanto a individuo, sino como perteneciente a una colectividad. Y en nuestro caso, es la izquierda, es la clase inferior, es el republicanismo, es la España laica, ese sector moderno de la sociedad española, lo perseguido y para cuya aniquilación o destrucción, al menos en una parte, para lo que se programa el golpe militar del año 36. Primero, el genocidio busca la destrucción de la identidad nacional de un grupo o colectividad, y después de la destrucción viene la imposición de la identidad nacional del opresor. Esto es lo que se hizo, arrancar la manera de pensar del obrerismo, del republicanismo español, para imponerle el nacional catolicismo y el nacional sindicalismo. Dos condiciones son las fundamentales del genocidio. Una, la existencia de un plan. Quedó un plan exterminador, o al menos diezmador. Ya se difundió enormemente en los mensajes de Mola, en las órdenes reservadas, en las radiaciones de Queipo de Llano, en muchísimos mensajes, en una entrevista a Franco. O sea que el plan existía, el plan se difundió y el plan fue ampliamente conocido. Y en segundo lugar, la preselección y delimitación de ese grupo que va a ser objeto de la agresión. Y ese grupo, ya lo hemos dicho, es la izquierda española y el republicanismo. Es el capítulo 9 de esa gran obra de Lemkin el que nos ilustra enormemente en qué consiste, cuáles son principalmente las 8 técnicas de genocidio. La primera es el genocidio físico, que son los asesinatos masivos, que desde luego practicaban los nazis de una manera masiva, sobre todo en el frente oriental, pero que Franco... Los nazis mataban por centenares de miles, y Franco mataba por miles, de manera más discreta, pero no menos eficaz. Tengo aquí sobre asesinatos la página 280. Decía el mariscal alemán von Rundstedt, que lo conocería su madre, en la Academia de Guerra del Reich en 1943.
Uno de los grandes errores de 1918 fue respetar la vida civil de los países enemigos. Estamos, por consiguiente, obligados a destruir al menos 1/3 de sus habitantes. El único... Ahora hablará del hambre, pero antes voy a citar esta teoría del tercio que se daba en España, que demuestra que España no estaba al margen de lo que ocurría en Europa. El capitán Gonzalo de Aguilera era uno de los oficiales de prensa de Franco en el gobierno, en sus estancias en Burgos o en Salamanca. Este capitán declaró algo verdaderamente terrible que coincide con lo que ha dicho este mariscal alemán que acaba de decir. Tenemos que matar, matar y matar. ¿Sabe usted? Declaraba agresivo Gonzalo de Aguilera al periodista norteamericano John Whitaker. Son como animales, ¿sabe? Y no cabe esperar que se libren del virus del bolchevismo. Al fin y al cabo, ratas y piojos son los portadores de la peste. Ahora espero que comprenda usted qué es lo que entendemos por regeneración de España. Nuestro programa consiste en exterminar 1/3 de la población masculina de España, lo mismo que decía el mariscal alemán. Además, también es conveniente desde el punto de vista económico. No volverá a haber desempleo en España, ¿se da cuenta? Esto es el oficial de prensa de Franco en Burgos y Salamanca, Gonzalo de Aguilera, coincidiendo con las declaraciones de los nazis. Primero, en el genocidio son los asesinatos de grupos determinados y preseleccionados. Segundo, la eliminación por hambre, la infraalimentación. Se trata de las dietas hipocalóricas y la subalimentación típicas del fascismo. Los nazis llegaron a dejar morir de hambre, ya lo he dicho, a esos 600.000 prisioneros de la batalla de Kiev. Franco no llegó a esas cifras, pero las cárceles franquistas, que apenas se han estudiado, muestran un porcentaje de mortandad enorme, terrible. Ya os he citado los 756 muertos de hambre en Córdoba, en la cárcel nueva de Córdoba, sobre todo en el año 41. Es curioso que el año 41, que es la cifra más alta de muertos en las cárceles de España, fusilamientos también, no se quedan atrás, pero en las cárceles de España coincide con la máxima mortandad en los campos nazis, que también es el año 41. Hay un historiador hispanista en Edimburgo, Escocia, Julius Ruiz, que anda diciendo que en el año 41 en España ya no ocurría nada, y ocurría lo más gordo. En Sevilla también hay casi 800, en Toledo 680, en la prisión de Toledo y Ocaña. En el puerto de Santa María morían 78 al mes, en la isla de San Simón 666 de 2000 que había. Eso es genocidio. Matar a la gente de hambre en las prisiones es genocidio. Lo ocurrido en Córdoba, en la prisión nueva de Córdoba, es genocidio. No solo los 4.000, los fusilamientos 4.000, durante la guerra, porque luego en la posguerra hay más. El maltrato de la salud también es genocidio. En tercer lugar, no solo por subalimentación, sino por frío, falta de ropa de abrigo, falta de higiene y la falta de asistencia sanitaria. En las prisiones de Franco, como en los campos nazis, los médicos eran los propios presos. Aquí en la de Córdoba, uno de los médicos era el preso Joaquín Sama Naharro, y que por cierto entrevisté ampliamente y me contó cómo se ejercía la sanidad rudimentaria entre los presos por otro preso que era
el doctor Sama. Los médicos en la Europa nazi también eran los propios presos. Y lo que en el centro de Europa era la predilección por el frío como término de sufrimiento, también lo era para Franco, que tenía una obsesión por enviar todos los presos a las prisiones del norte, a Burgos, donde los supervivientes decían que en Burgos con el frío ya teníamos bastante, Palencia, donde enfermó Miguel Hernández, el fuerte de San Cristóbal, Durango, Saturrarán, Santander, la isla de San Simón, una isla precisamente a donde mandaban a los sexagenarios. O sea, a los viejos los mandaban allí a los fríos vendavales del Atlántico, allí a la isla de San Simón. Murió el 30% de los presos de San Simón. El genocidio económico, que consiste en eliminar las posibilidades de subsistencia de los reprimidos, quitarles sus bienes, dejarlos en la más absoluta miseria, que es lo que ocurrió. No ocurrió otra cosa, ocurrió esto, dejar a la gente en la absoluta indigencia, a los pobres, a los de abajo, a la gente humilde. Luego está el genocidio cultural, que es destrozar la identidad cultural de un pueblo reprimido, su idioma. Los nazis llegaron a prohibir el estudio de las humanidades porque les parecía un tanto corruptor de la mente. Solo permitían en la Universidad de Polonia, solo permitían enseñanzas tecnológicas, pero no el estudio de las humanidades. Por eso os digo que promocionéis, tengáis en gran valor el estudio de las humanidades, porque son perseguidas por los nazis. Y luego la destrucción de libros y bibliotecas. Primero la gran destrucción de libros en el marco alemán en mayo del año 33, pero que aquí tuvimos varias piras de libros en Córdoba. La biblioteca del eminente Antonio Jaén Morente fue quemada aquí en una pira en las Tendillas. Luego hubo otra pira de libros en el Paseo del Gran Capitán, de la que es testigo José López Gavilán, que está aquí, que aprovecho para saludar. Él fue testigo de la pira de libros en el Paseo del Gran Capitán. Y luego aquí en las Tendillas hubo otra, y en la Corredera, piras de libros continuamente. El genocidio, bueno, resumo ahí algunas cosas, pero Franco, que quede claro, perpetró el genocidio suficiente, todo lo que él consideró que había que matar, lo mató o lo redujo al hambre o lo excluyó o lo humilló o lo echó al extranjero. Segundo, el genocidio disperso. No concentró, como hacían los nazis, a toda la gente en un campo de concentración en Mauthausen o en Auschwitz. No concentró a todos y para luego las excavadoras andar escandalizando a la prensa internacional con el arrastre de los cadáveres. Él hacía el genocidio disperso. En una aldea, en un pueblo, nada se escapaba de tener 10, 15, 80, 200, 500 muertos para escarmiento de toda aldea, de todo pueblo y de toda ciudad de España. Disperso, genocidio disperso. Y por último, el genocidio diferido. No hizo la matanza un solo día para que luego sonara en los anales de la historia la gran entrada de Franco en tal sitio, rompiendo, exterminando personas. No. Él un año mataba un programa, se ejecutó el programa durante la guerra, se ejecutó del año 39, luego el año 40, luego se intensificó en el año 41, y cuando ya parecía que todo terminaba, viene el trienio del terror, del que nadie habla,
que es del año 47 al 49, que empieza a aplicar la ley de fugas el director general de la Guardia Civil, Camilo Alonso Vega, que despachaba privadamente con Franco, los dos en sintonía, para llevar a cabo la guerra en el llano, no en la sierra, sino entre los campesinos, para unos por supuestos enlaces o familiares de nadie. Esto no lo encuentro reflejado en los libros de historia. El trienio del terror, 47 al 49. En el 49 en el 48 fue sobre todo Córdoba, entre otras Castellón, Morella, el Pozo Funeres de Asturias, ese documental de la isla de Chelo en La Coruña, o en León, en Ponferrada, en Málaga, Granada, etcétera. Pues todos los lugares donde había gente en la sierra se dedicó a practicar más de 1 millar de ejecuciones en ese trienio. Y en Córdoba mataron de esta manera, sobre todo en el año 48, a 160 personas. El trienio del terror. Esto no se estudia, así como tampoco se estudia la aplicación de las ejecuciones sumarias en abril y mayo del año 39. Al calor y a las campanas de la victoria se fusilaba sin formación de causa, sumariamente. 2 meses, abril y mayo del año 39, aplicación masiva de la ley de fuga. En Pozo Blanco y pueblos de alrededor, pero sobre todo se concentraron, hay 100 ejecuciones sumarias sin formación de causa en abril y mayo del año 39. El genocidio en suma, y esto es lo que le corresponde a Córdoba, tiene lugar en las ciudades y pueblos de retaguardia, no en los frentes de batalla. Y Córdoba, lo que se practica aquí es un genocidio, aunque también hay, no se pueden deslindar a veces tajantemente los conceptos. También hay lesa humanidad en las desapariciones, en las torturas, en las detenciones masivas, pero fundamentalmente los 4.000 son un genocidio. Los 4.000 son un genocidio en las poblaciones de retaguardia, que es la eliminación de la gente diferenciada, de izquierda, etcétera. Voy saltando esto, me refiero brevemente a la aprobación de la resolución sobre el genocidio del año 46, que fue muy amplia, porque Rafael Lemkin hizo una campaña extraordinaria, acudió a personas relevantes para que apoyaran su causa y se tipificara por las Naciones Unidas el delito de genocidio. Y se hizo una resolución en el año 46 que textualmente decía: las matanzas por motivos religiosos, raciales o políticos o de cualquier otra naturaleza. Ahí es perfecta esa definición, ahí lo comprende todo. Pero luego vino la convención del año 48, que fue la definitiva, que por presión de la URSS, que no quería ni oír hablar de la palabra político, y por presión de Inglaterra, que ni siquiera quería el término genocidio, pues ya se sintió presionado Rafael Lemkin, y ese año, el 9 de diciembre del año 48, un día antes de la aprobación de los derechos humanos, que fue el día 10, en el Palais Royal de París, que fue donde se reunió el comité específico, se aprobó una definición muy reducida de que decía: la matanza referida a un grupo nacional, étnico, racial o religioso nada más, lo cual incumbía casi solo al caso judío. El problema que os he dicho antes puede estar en la calificación jurídica, pero no en la calificación histórica, porque en general podemos hablar del genocidio de muchos periodos de tiempo, y así podemos hablar del genocidio armenio de 1915, que queda muy atrás en los hechos que decimos. Tenemos que hablar del genocidio en la criminalidad franquista,
Tenemos que hablar del genocidio de Leopoldo II de Bélgica en el Congo, del genocidio del general Roca contra los mapuches en la Patagonia, del genocidio de los europeos en América, del genocidio de Mussolini en Etiopía, del genocidio de la Inquisición española contra los heterodoxos españoles, del genocidio de Srebrenica, del genocidio de Efraín Ríos Montt en Guatemala, del genocidio de los gulags, del genocidio de los nazis, entre tantos miles de genocidios que se han perpetrado en el mundo, sin olvidar, insistimos, el genocidio de Franco. Bien, luego se tuvo que aprobar a instancias de la ONU el informe Whitaker y hacer una extensión más amplia de la definición de genocidio, porque con aquella restricción no se podía juzgar a nadie. Y en el año 84 se aprobó este informe donde ya se introducían términos políticos y otras opiniones, que esta palabra opiniones la pedía Francia, por lo menos tener en cuenta las matanzas por opiniones, aunque no se nombrara la palabra político. De tal manera que hoy día los códigos penales de Colombia, Francia y otros países ya incluyen el término político. Y por último, los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra no solo se refieren al maltrato o fusilamiento de prisioneros, sino también al arrasamiento de civiles con motivo de una acción bélica. El maltrato de prisioneros por hambre, calamidades, humillaciones y trabajos forzados ya lo conocéis. Cómo se les tuvo cuando la victoria del 1 de abril, una semana entera sin comer, en los diferentes campos múltiples de concentración que Franco organizó en España. Maltrato de prisioneros y, segundo, el fusilamiento de prisioneros, que Franco lo perpetró de manera inmisericorde, dio órdenes, hacía oídos sordos a lo que hacían sus... El general Varela, en su marcha de Toledo hacia Madrid, en octubre del año 36, fusila, según sus memorias, que lo dice: entramos en Sonseca y le cogimos al enemigo 500 muertos. ¿Pero esto qué es? Entráis en Sonseca y al enemigo le cogéis 500 muertos. ¿Es que el enemigo ponía los muertos allí en un montón? No, es que la caballería mora cortaba el paso a los milicianos que iban corriendo hacia Madrid, les cortaba el paso, los detenían y los ametrallaban a continuación. Eso es lo que se refleja en las memorias del propio general Varela, y son 4.000, los he contado, sumando en todos los pueblos, desde Illescas, en fin, todo lo que es los pueblos que se encuentran de Toledo. Y las otras columnas que iban por la carretera de Extremadura, Talavera de la Reina, etcétera, hicieron una matanza horrorosa, y las columnas más al norte lo mismo. De tal manera que el capellán de la Legión, el padre Huidobro, escribió un opúsculo contra los asesinatos en masa. No dice asesinatos, sino el fusilamientos en masa, porque ya llegaron a alarmarse las gentes normales de la ejecución de prisioneros. Y luego está el arrasamiento de las personas civiles. En consecuencia, toda entrada de los franquistas en los pueblos de Córdoba, primero es un crimen de guerra, porque es un arrasamiento de civiles. Militares no hay, combatientes tampoco hay, lo que hay son civiles en cada pueblo. Ese arrasamiento de civiles es un crimen de guerra. Cuando entran en Baena y matan a 300 personas una tarde, a la mañana siguiente otras 100, cuando entran en Palma del Río y en el corralón de Don Félix concentran a 200 personas y las ametrallan aquella tarde, cuando entran en Puente Genil el 1 de agosto del año 36
y fusilan a más de 500 en la venta de flores, esos son crímenes de guerra. Pero luego siguieron los fusilamientos en todos estos lugares y en muchos más, durante varios meses. Ahí ya podríamos hablar de genocidio, porque ya la columna se marchó, o se retiró, o se estableció, y empieza la matanza cotidiana, inmisericordia y persistente. Eso lo podemos ya llamar genocidio. Y termino saltando algunas cosas, pero ya tenéis idea. El estudioso de los genocidios latinoamericanos, John Elster, afirmó sin ambajes respecto a España, comillas, los crímenes del franquismo, la más grave criminalidad en serie que ha conocido la historia moderna de España, han quedado en la impunidad. Y el profesor y jurista Miguel Ángel Rodríguez Arias dice: la dictadura franquista, a diferencia de otras dictaduras, duró 40 años y partió de un genocidio que no se ha denunciado todavía. Franco mató o exilió a medio país. España, a día de hoy, todavía no ha sido capaz de mirarse en el espejo de ese genocidio, escondido, silenciado, callado. Voy a terminar con un hecho de esa represión de Córdoba, y es cómo los franquistas organizaron de celebrar el 1 de mayo del año 41. El 1 de mayo del año 41, en el cementerio de la Salud, mataron a 34 personas. La ejecución del 1 de mayo del año 41. Ahí iba en cabeza el alcalde de Montilla. Iban otros de Villanueva de Córdoba, de Belalcázar, de la aldea de Morente, de Cañete de las Torres, de La Rambla, de Valenzuela, de Bujalance, Villaralto, Montoro, Villa del Río, Castro del Río, Hinojosa del Duque, Puerto Llano, Adamuz, Almodóvar del Río, Pedro Abad, Pedroche, Pozo Blanco, en fin, sobre todo de los pueblos de los Pedroches, que fue la zona que se ocupó en último lugar. Y el día 3 de mayo... otra ejecución en el cementerio de San Rafael de otros 34. Y luego vienen aquí ejecuciones en el año 41 de una manera brutal y bárbara. Termino con dos citas. Una, la de las hermanas Orozco de un pueblo de Toledo, que fusilaron, la sacaron de la cárcel de las Ventas, y al salir las dos hermanas, las compañeras de celda, lloraban. No lloréis, lo que tenéis que hacer es no olvidarnos. Y Julia Conesa, una de las 13 rosas que salieron el 5 de agosto también de la cárcel de Ventas para morir, dijo en una notita a su madre: no permitáis que mi nombre se borre de la historia. Nada más, muchas gracias.